Buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Recuerdan de qué hablábamos el domingo pasado? A los que no estuvieron, pero de seguro les mandé la prédica. Sí, era Filipenses 3, en el 12. Decía, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y en el 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya recordaron de qué hablábamos hace 8 días? De que tenemos una meta como cristianos, ¿no? Que debemos de cambiar. Hace 8 días fue como redirigir nuestra mirada, nuestra brújula, porque a veces como cristianos como que nuestra brújula está desviada. ¿Saben? Hay mucha gente que viene al cristianismo diciendo es que yo quiero ser feliz. Esa es su meta. Otros que dicen yo quiero ser sano. Esa es su meta. Yo quiero ser próspero. Esa es su meta. Pero al cristianismo no venimos a eso. Al cristianismo venimos a que un día, si realmente es lo que buscamos, un día estemos en la presencia del Señor. Esa debería ser nuestra meta. No las cosas de este mundo. De este mundo dice que este mundo pasará. Con sus deseos y todos sus deleites va a pasar. Pero el reino de Dios no va a pasar. El reino de Dios es eterno, ¿sí? Ese nunca cambia. Y ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, algunos cristianos como que tienen la mirada fija o la meta en las cosas de esta tierra. Cuando nuestra meta debe estar más bien en las cosas del cielo. Ok, entonces hace 8 días yo les decía, bueno, pues vamos a caminar esta meta. Y les ponía un ejemplo de una montaña. Nuestra meta es la cima de la montaña. Nosotros cuando venimos a Cristo empezamos a subir esa montaña. Y empezamos a caminar. Y hablábamos, ¿verdad?, de que no importa cuánto hayamos avanzado, nosotros tenemos que olvidar lo que ya caminamos y seguir caminando más adelante. Hoy voy a continuar hablando de esto, no de la meta. O sea, ya hace 8 días trazamos la meta, ya sabemos a dónde vamos. Ahora, ¿cómo caminamos hacia allá? Porque para llegar a la meta, que decíamos que es una cima en una montaña, hay un camino. ¿Cómo es ese camino? Pues ese camino a veces es un camino pedregoso, a veces es un camino que pasa por desfiladeros, a veces es un camino que está lleno de espinas, a veces es un camino que está lleno de piedras. El camino va cambiando en el caminar. A veces, ¿verdad?, caminamos un tiempo y bueno, después de que caminamos mucho y pasamos ya por el sendero de espinas, ya pasamos por los peligros del desfiladero, ya pasamos, ¿verdad?, por esos lugares pedregosos y llegamos a un lugar tranquilo, ya llegamos a descansar y ahí nos queremos quedar. Decimos, ya la hicimos. Ya encontramos un espacio donde descansar. Pero sin embargo todavía no hemos llegado a la cima. Y sí, Dios pone esos espacios en nuestros caminos en los cuales nosotros podemos descansar y reposar y podemos hallar, ¿verdad?, ese tiempo de refrigerio del que nos habla la palabra. Pero sin embargo, ese tiempo Dios no lo manda para que nos quedemos ahí estacionados. Dios lo manda para que nosotros agarremos fuerzas, ¿verdad?, para que en ese momento nosotros descansemos y después prosigamos caminando hacia la meta. Y Pablo nos habla en estas cartas de Tesalonicenses, la primera y la segunda que nosotros leímos esta semana, y aprovechando, la próxima semana leemos primera y segunda de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 4. Otra vez Pablo habla
acerca de la resurrección de los muertos. No voy a tratar eso está a partir en el capítulo 4, versículo 13. Vamos a empezar en el versículo 1. Porque ya hace 8 días ya vimos, hay una meta, es la resurrección. Un día ser levantados por Cristo y vivir una eternidad con Él. Dijimos hace 8 días, todos seremos levantados. Pero deseamos ser levantados en la primera resurrección. Cuando es, todos los muertos en Cristo y aquellos que creyeron son levantados para vivir 1000 años con Él. Pero después, todos los muertos serán levantados. Dice la palabra, cuando será el juicio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:1, ¿ya estamos todos ahí? Dice, por lo demás, hermanos, os ruego y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como les conviene, conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿Recuerdan que la semana pasada que estábamos hablando acerca de este tema, Pablo decía allá en Filipenses, tengan, ¿verdad?, fíjense en mí, sigan mi ejemplo? Entonces, Pablo aquí le dice también a Tesalonicenses, de la manera que aprendiste de nosotros, como les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más. Entonces, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Dice el 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos en el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Quiero leerles la versión lenguaje actual. Dice, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia, ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comportan así. Porque no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Ok, entonces aquí Pablo nos habla acerca de esto. ¿Cómo debemos de conducirnos? Primeramente habla de nuestros cuerpos. Que debemos de guardar nuestros cuerpos en santidad. Vamos a ir a Romanos 12. ¿Estamos ahí? Romanos 12, 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Entonces, primeramente dice la palabra que debemos de presentar nuestros cuerpos santos, sin manchas. Habla acerca de las relaciones sexuales prohibidas, llámese de relaciones sexuales antes del matrimonio,
fuera del matrimonio. ¿Sí? Dice que nos guardemos de esas cosas. Tenemos que guardar nuestro cuerpo, dice también Pablo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Lo primero que nosotros tenemos que guardar, entonces, es nuestro cuerpo. Pero saben que muchas veces el pecado no entra o no llega así nada más. Tiene una entrada, ya sea a través de nuestros ojos, ya sea a través de nuestros oídos, ya sea a través de nuestra mente. El pecado no llega nada más porque sí. El pecado llega porque le dimos cabida. Dice la palabra, no digan que son tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino son tentados de sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? De su propia naturaleza humana y pecaminosa, que los lleva a hacer el mal. Yo en varias ocasiones he dicho, miren, y hablando tanto hombres como mujeres, pecan de lo mismo. El día que un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales prohibidas, ya sea fuera del matrimonio o antes del matrimonio, no fue que ese día, de un momento a otro, tuvo el deseo de tener relaciones sexuales. Fue algo que pasó con el tiempo. Aquel hombre o aquella mujer que engaña a su marido, no fue que de un día, ese día amaneció y al ratito se le ocurrió engañar a su cónyuge. Fue algo que pasó poco a poco. Como les decía, entra por los ojos. A veces fue el hecho de que vio a esa persona con la cual está cometiendo el adulterio o el pecado y se le antojó, fue deseable a sus ojos. Vio su belleza y la deseó o lo deseó. A veces no fueron los ojos, tal vez no era una persona hermosa o de bello parecer, pero fue por el oído. Tal vez le dijo cosas que le parecieron agradables. Unas palabras de halago que fueron creciendo o haciendo nido en el corazón y llegaron a anidar hasta que al tiempo dio a luz el pecado. O en la mente, cuando uno está jugando en la mente y viene el diablo y lanza un dardo, y por eso hablábamos hace unas semanas de la armadura de Dios, y no estamos cubiertos con ese escudo de la fe o con ese yelmo de la salvación, y entra el dardo de fuego del enemigo y entra a nuestra mente y empezamos a tener pensamientos, sobre todo los que estamos casados, ¿verdad? El enemigo empieza a traer pensamientos de que ¿por qué estás con esta persona si hay alguien más que tal vez te pueda hacer feliz? ¿Por qué estás batallando si puede haber alguien más con el que puedas disfrutar de la vida? ¿Verdad? Entonces el enemigo empieza a meter ahí eso en nuestras mentes, y si nosotros le damos cabida, tarde o temprano dará a luz el pecado. Por eso entonces tenemos que guardar nuestros cuerpos. Tenemos que guardarnos en santidad delante de Dios. Dice la palabra, si tu ojo te fuera a causa de pecar, quítatelo. Mejor entrar tuerto al reino de los cielos que estar destituido completamente de la gloria de Dios. O si tu pie o si tu mano son causa
de que caigas, mejor dice, quítatelos. Entonces tenemos que guardar nuestros cuerpos, es lo que primeramente nos dice Pablo. Pero aparte de guardar nuestros cuerpos, tenemos que guardar cómo nos llevamos los unos con los otros. Vamos a ir a Romanos 13. Romanos 13:8. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Bueno, voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, no le deban nada a nadie, la única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Y vamos a ir un capítulo atrás, Romanos 12:9. ¿Estamos ahí? Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Es lo que Dios nos manda, amarnos los unos a los otros. Entonces, en este caminar, ¿verdad?, nosotros tenemos que pasar por muchas pruebas, por diversas pruebas, dice la palabra, por muchas situaciones, les decía, por caminos pedregosos, por caminos espinosos, por desfiladeros tal vez, pero por sobre todas las cosas tenemos que guardar nuestras vidas delante de Dios. Y entonces Dios nos demanda santidad de nuestro cuerpo y nos demanda también amor entre cada uno de nosotros. Dice la palabra también cómo debemos de comportarnos como cristianos, cómo debemos de caminar entonces. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor. Muéstrense pacientes cuando oren al Señor. Muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Vivan siempre con armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Bueno, aquí Pablo nos empieza a hablar de otro tipo de relaciones. Relaciones también con la gente de afuera. Con aquellos, ¿verdad?, tal vez el vecino, el amigo, bueno, el amigo no, el vecino, el conocido, que parece que nada más vive para hacerte la vida de cuadritos,
que tú ni le dices nada, ni le haces nada, ni siquiera lo tomas en cuenta, pero Él está ahí. Dicen como cuchillito de palo, no corta, pero bien que molesta. ¿Cómo debemos actuar nosotros como cristianos? ¿Tenemos que ser iguales que ellos? No, al contrario, dice la palabra, ustedes son hijos de Dios. Demuestren que realmente son hijos de Dios, que el amor de Cristo ha nacido en cada uno de nosotros. Seamos prudentes, seamos sabios en nuestro hablar y en nuestro andar, dando testimonio en todo tiempo de quiénes somos. Hablábamos la semana pasada, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ciudadanos del cielo somos, comportémonos como tales. No maldiciendo, sino bendiciendo, dice Pablo. Si alguien nos hizo mal, dice, es lo que sigue. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Entonces, si el vecino o el conocido o el familiar me hace algo, ¿yo tengo que responderle igual? No. Yo tengo que bendecirle. Y dice la palabra que entonces Dios es el que hará justicia, es el que me vengará. Dice el Salmo, ¿verdad? Tú aderezaste o pusiste mesa delante de mis enemigos. Y eso solo lo puede hacer Dios cuando nosotros dejamos que la justicia de Dios obre. Porque cuando nosotros queremos hacer nuestra justicia, entonces Dios no va a actuar. Dios va a decir, ok, tú quieres hacer justicia, haz justicia, pero no es, ¿verdad?, lo que yo estoy deseando. No es así como yo quiero que actúes. Y Dios, como Padre bueno, nos va a disciplinar, nos va a llamar la atención. ¿Cuántos de nosotros, verdad, si somos padres buenos, que amamos a nuestros hijos y vemos que nuestros hijos están haciendo algo mal, le llamamos la atención? Seguramente no lo hacemos en público para no avergonzarlos, porque tampoco tendemos que avergonzar a nuestros hijos. Pero, aparte, a ver, hijo, hiciste esto y no estuvo bien. Tienes que comportarte de esta manera. Así mismo es Dios. Dios no es un Dios castigador, nada más por castigar. Dios es un Dios justo. Y Dios nos dice, mira, que aquí he puesto la bendición y la maldición, el bien y el mal. Tú escoge. Pero sabe que si tú escoges lo bueno, bendiciones habrá sobre tu vida. Pero si tú escoges lo malo, castigo, maldad, toda clase de dolor vendrá sobre tu vida. Entonces Dios no es malo. Dios nos da a escoger, pero Él nos enseña. Y como Padre bueno, nos disciplina y nos enseña, sabes que esto que hiciste está mal, tienes que corregirlo. Y lo hará una vez, 2 veces, 3 veces, no sé. Dios es tan misericordioso y bueno con nosotros. Dice que el que ha empezado la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Sí? Entonces, Él lo hará. Pero nosotros tenemos que dejarnos moldear por Él. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses. ¿Sí? Nos quedamos en el 8.
Vamos al versículo 9. 4:9. Primera de Tesalonicenses 4:9. Dice, no hace falta que les escriba acerca del amor que debe existir entre los miembros de la iglesia, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Así lo han hecho ustedes con todos los seguidores de Cristo en la región de Macedonia. Y les rogamos entonces que se amen más y más. Traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Bueno, aquí dice la palabra, traten de vivir tranquilos. Hay otro texto, otro pasaje donde dice, buscad la paz y seguirla. Si mi vecino, si mi conocido, familiar, me está haciendo la vida de cuadritos, y si yo me pongo a pelear con él, júrenlo que no voy a estar tranquilo. Pero sin embargo yo lo pongo en las manos de Dios y le digo, Señor, mira, tú conoces mi proceder, tú conoces mi vida, yo pongo esto en tus manos y van a ver qué tranquilidad, pero qué tranquilidad va a haber. Esta semana yo hablaba con una compañera de trabajo, también cristiana, de hecho es mi jefa, y platicábamos acerca de una situación que se había presentado hace algunas semanas. Y ella me decía, ¿sabes qué? Que ese día hasta la presión me subió, me puse muy, muy mal, porque era algo que habían dicho en contra de ella. Y me puse a orar de plano, dice, Dios busca cómo acercarnos nuevamente a Él. Dice, en ese momento yo agarré, estaba en mi casa, me puse a orar. Dice, ahora sí me puse a llorar delante de Dios. Y le dije, Dios, háblame. Y bueno, ella tiene, así como yo, su Biblia en el celular. Y llega un versículo diario a nuestros teléfonos. Y el versículo que le llegó ese día era una respuesta de Dios. ¿Sí? Algo así como, confía en mí, yo soy el que hace. Y ella me dijo, mira, desde ese momento yo aprendí que hay gente a la cual no le caigo bien. No le he hecho nada, pero simplemente no le caigo bien. ¿Por qué? Yo estoy en esta posición porque Dios me ha puesto aquí. Yo no entendía para qué Dios me había puesto aquí, pero ya entiendo que Dios me ha puesto aquí porque tengo cierta influencia. Dice, pero obviamente se van a levantar enemigos contra mí y lo único que puedo hacer es bendecirles y ponerme en las manos de Dios. Y dice, y desde que entendí eso, dice, no sabes qué paz y qué tranquilidad. Dice, y cada vez que viene un problema, me acuerdo de esa palabra y digo, Señor, en ti descanso. Tú eres mi juez, tú eres mi abogado, tú vas a tomar control de todo. Y así es, efectivamente. Yo en el lugar en el que estoy, Dios me ha puesto ahí. Yo no pedí a nadie por estar en ese lugar en el que estoy trabajando, ni a Dios le pedí, ni a Dios le pedí estar aquí ahorita. Pero Dios es el que me ha dado la gracia de estar. Y yo lo único que le puedo decir a Dios, bueno, Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado, por todas tus bendiciones. Y yo sé que se levantarán en contra de mí, muchos, pero Él es quien tomará control de todo. Entonces por eso dice aquí la palabra, procuren vivir tranquilos. No se preocupen por lo que dicen, por lo que puedan hacer. Dice la palabra, no se preocupen por los que puedan destruir este cuerpo. Los hombres podrán hacer muchas cosas, ¿no? Podrán lastimarnos, herirnos,
pero finalmente nuestra meta tiene que estar allá arriba. Por eso también Pablo decía, dejando todo lo que queda atrás. Pablo fue perseguido, fue encarcelado, fue apedreado. Dice que una vez, ¿verdad?, fue apedreado hasta punto de estar muerto. O quién sabe si estuvo muerto y Dios lo resucitó. No lo sabemos, pero la gente lo dio por muerto. Lo latigaron muchas veces. Pasó hambre, pasó enfermedad. Y por eso Pablo estaba amargado. No, yo creo que Pablo era feliz haciendo el ministerio que tenía en sus manos. Y haciendo la obra, como dice ahí, con gozo, esforzándose. Decía, hermanos, a ellos, a los tesalonicenses, acuérdense que yo trabajé entre ustedes y no necesité de ustedes. O sea, con mis propias manos me alcanzó para poder sostenerme. Por eso es que les decía, dice, el que no trabaje, que no coma. Porque él sabía que tenía que haber ese carácter, ¿no? De que es bueno, no trabajaré, no tendré un trabajo fijo, pero pues lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. No voy a estar esperando simplemente a ver qué cae. Y me acuerdo ahorita, aquí entre nosotros no hay, pero hubo uno hace casi un año que nada más iba buscando a ver de qué podía sacar de cada uno de los hermanos. Iba hoy aquí, iba hoy allá, iba ahí a otro lugar. Algunos se acuerdan. Pero finalmente Dios lo quitó de en medio de nosotros. Pero de esa gente no necesitamos en la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente lo que están buscando es su propio beneficio. Pero ya lo dijimos hace 8 días. Aquellos que solo buscan el comer van derechito al infierno, porque no están viendo más allá, no están buscando la presencia de Dios, no están buscando el recibir algo de Dios. Lo único que quieren es saciar una necesidad inmediata. Y después dice la palabra, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen. Espero que aquí nunca pase, pero hay iglesias en las que hay hermanos que parece que nada más están viendo qué hace el hermano, para irlo a acusar con el pastor y decirle, oiga pastor, es que fíjese que fulanito, es que fíjese que susanito, y es que lo vi aquí, y es que lo vi allá, y es que mire, yo creo que esto, yo creo que aquello. ¿Saben qué? Esas personas están hasta facilitándole el trabajo al diablo. El diablo es el acusador. Están ocupando el lugar del acusador, del diablo. Lo único que están haciendo es traer división a la iglesia. A veces poniendo al pastor en contra de algún hermano. Esto no debe de ser así. O van de casa de un hermano al otro hermano y le dicen, oye, fíjate que fulanito es esto, fíjate que sutanito aquel. Nada más van con chismes de casa en casa. ¿Y qué es lo que hacen? Provocar división. ¿Por qué? Porque al ratito el otro hermano se entera y, oye, ¿qué estuviste diciendo de mí? No, yo no fui. Y hay conflicto y hay pleito en medio de los hermanos. No debe de ser así. Si realmente nos amamos los unos a los otros, no puede haber ese tipo de situaciones en medio de nosotros. No puede haber chismes, ¿no? No puede haber calumnias, sino que cada uno, dice aquí, ocúpese de sus negocios, es decir, cada uno ocúpese de lo suyo. ¿Saben qué le contestó Jesús a Pedro? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te da a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, en pocas palabras, ¿qué le dijo a Jesús a Pedro? Tú preocúpate por tu vida. No te metas en la vida del hermano. Así, literalmente, ¿qué? Si este qué, si yo quiero hacer con este qué, tú a lo tuyo. Preocúpate por tu salvación, preocúpate por tu llegar allá, a la meta. Y en el camino, obviamente, tienes que hacer frutos, tienes que hacer un trabajo. Pero no te estés fijando en el de hermano de junto. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va caminando y va aquí viendo a ver qué hacen los demás? Se cae, se tropieza y se cae. O se da contra un poste porque no lo vio. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener la mirada fija en Jesús. Si el hermanito hizo o no hizo, eso es algo entre el hermanito y Dios. Y si Dios me dice: oye, el hermanito está mal, pues ya será entre el hermanito y yo, que tengo que ir a amonestarlo. Pero no puede ser que entre nosotros haya chismes y haya mentiras, calumnias. Cada quien tiene que preocuparse por su vida espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Si vemos al hermano caído, entonces sí, preocúpate y ayúdalo a levantarse, dice la palabra. No lo vayas a pisotear: oye, tú es que eres un pecador, mira que esto, y más lo vas a hundir. Y si vas a su casa a consolarlo, después no estés diciendo con los demás: es que fíjate que tenía esto, y es que pasó, y es que hizo, y es que tal. Si él tuvo la confianza y abrió su corazón y te contó todo lo que estaba pasando, no es para que tú vayas y se lo cuentes a otro. Es para que tú ores. Es para que tú intercedas, para que tú le des consejería. Y si no sabes qué aconsejarle, pues entonces ve con el pastor o con un anciano en la iglesia y pide consejo. Yo les he dicho, y yo creo que lo han visto y es testimonio para todos ustedes: lo que ustedes me vengan a decir, a veces ni mi esposa lo sabe. Porque han venido por ahí hermanas: oiga, hermano, es que le platiqué, y se queda mi esposa así como que: no, pues no sabía. Porque lo que ustedes me platican, para mí, es casi como secreto de confesión. O sea, es entre usted y yo y Dios, porque ahí está Dios. Y si me lo platica, seguramente es porque usted quería consejo, o porque usted necesitaba que también le ayudara a orar por esa situación. Pero no es, seguramente, no era para que yo se lo fuera a contar a los demás hermanos, ¿va? Es entre usted y yo. Entonces, es lo que dice Pablo: cada uno en sus propios negocios, cada uno trabaje Vamos a Romanos 12. Nueve. Eso ya lo leí, ¿verdad? No, entonces vamos a regresar al Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, ¿estábamos en el 4? Sí. Perdón, el 5. Primera de Tesalonicenses 5.
14. ¿Listos? Ya prácticamente con esto concluimos. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben de esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo, y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desprecien. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que nos habla Pablo hoy es: caminemos como verdaderos cristianos, guardando nuestro cuerpo, guardando nuestra mente, guardando nuestras relaciones entre cristianos y guardando nuestras relaciones con los de afuera. Tenemos que ser testimonios tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Sí? Debemos de ser, dice la palabra, que debe ser un solo carácter, una sola forma de ser, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. O sea, que igualito soy aquí afuera como soy allá, perdón, aquí adentro como soy allá afuera. No aquí adentro de la iglesia me comporto como un santo, no rompo ni una taza ni un vaso, y allá afuera soy algo completamente diferente. No puede ser. Dice la palabra, nadie crea que puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y dura cosa, dice la palabra, es caer en manos de un Dios vivo. Dios nos amonesta a través de su palabra, a todos y cada uno de nosotros, incluido yo. Porque juren lo que yo les hablo el domingo, antes Dios me lo habló a mí. Porque sería como aquellos fariseos, ¿verdad?, que decían y no hacían. Por eso Jesús les decía, fíjense en lo que dicen, mas no en lo que hacen. Entonces, sería un hipócrita delante de ustedes y de Dios si lo que yo les predico semana con semana no fuera algo que yo ya hubiera tenido que poner en mi vida primero, aplicar. Es difícil. Ahora sí, como dice Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero seguimos trabajando, seguimos trabajando, seguimos trabajando. Y cada vez que nosotros somos obedientes a Dios, a su palabra, vemos, dice, un mayor peso de gloria. Vamos a ver, usted obedezca a Dios y va a ver cada vez en su vida la gloria de Dios manifestada. Va a ver cómo esas situaciones poco a poco empiezan a menguar. Que les decía yo hace rato, ¿no? Que ese vecino, que ese conocido, que ese familiar que nos está haciendo la vida de cuadritos, si nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que dice aquí, en lugar de maldecir, bendecimos. Que si cuando necesita algo, lo apoyamos. Ahí dice literalmente que la cara de vergüenza se le va a poner, roja de vergüenza. Pero no solo eso, va a ver que Dios va a empezar a trabajar y va a obrar en ese corazón y lo va a transformar. Y eso que antes era un pleito de a cada rato, poco a poco Dios va a ir menguándolo. Entonces, hermanos, este caminar en Cristo no es fácil. Es complicado, pero con la ayuda de Dios, dice,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo perdonar a un enemigo, sí, Dios me da la fuerza para perdonarlo. ¿Puedo amar a un enemigo? Si el amor de Dios está en nuestros corazones, podemos amarlos. A pesar de todas las cosas que nos hayan hecho, podemos amarlos. Pero solo es cuando el amor de Dios realmente ha florecido en nuestras vidas. No cuando nada más decimos que tenemos el amor de Dios, sino cuando realmente el amor de Dios fluye a través de nuestras vidas, podemos llegar a hacer eso. Cuando usted vea que no puede perdonar, significa que todavía necesita hacer algo en su vida. Cuando no puede amar, aunque a pesar de las cosas que le hagan, significa que todavía Dios tiene cosas que obrar en su vida. Esto es como un termómetro para nosotros. Veámonos y midámonos cada uno. Por eso la palabra dice, nadie tenga más estima de sí mismo que la que merece. Ahí podemos nosotros medirnos y decir, no, pues estoy acá, no, muy abajo. ¿Cuánto todavía Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros? Porque perfectos no somos, pero estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. ¿Sí? Bueno, hermanos, pues esto es lo que Dios nos dice el día de hoy. Obremos como debe ser, como buenos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, y veremos la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Pongámonos de pie. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Padre, Señor, que nos ama, un verdadero Padre, Dios. Y Señor, dice tu palabra que el que ama, disciplina y corrige. Y Señor, yo sé que tú has enviado tu palabra, Señor, para corregir nuestras vidas, para hacer algo en nuestros corazones. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, en este momento a que esa palabra no se olvide, que esa palabra quede en nuestros corazones sembrada y que día a día, Señor, nosotros seamos midiéndonos, Señor, contra esta palabra para ver, Señor, qué cosas todavía hay que hacer. Muchas veces te oramos y te decimos, Señor, quita lo que no te guste, pero aquí en tu palabra exactamente dice qué es lo que no te agrada de nosotros. ¿Cuántas veces hemos ofendido a un hermano? ¿Cuántas veces, Señor, hemos buscado la venganza por nuestras propias manos? ¿Cuántas veces, Señor, hemos maldecido a aquel que nos maldice? ¿Cuántas veces, Señor, hemos hecho cosas que no corresponden a las de un cristiano? Pero en este momento, Señor, te pedimos perdón, Dios, y te pedimos que tú seas, Señor, derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros. Que en este momento, Señor, tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, que tú nos recuerdes, Señor, todas esas situaciones en las cuales nosotros hemos fallado, Dios, y te pedimos perdón por cada una de ellas. Que tú, Santo Espíritu, Señor, hagas en cada uno de nosotros la diferencia. Que cada vez, Señor, que queramos actuar conforme a la vieja naturaleza, tú seas recordándonos esta palabra, Señor, y podamos vivir como habitantes del cielo, aquí en la tierra, Señor. Que podamos hacer tu voluntad, no la nuestra, Señor, en este lugar. Que podamos trabajar, Señor, en tu obra como tú lo deseas. Que podamos guardar nuestros cuerpos y nuestras mentes en santidad delante de ti, Señor. Que no haya, Dios, de qué reprochar. Porque tú, Señor, eres el que nos guarda y nos cuida. Tú eres el que perfecciona nuestras vidas día a día, Señor. Padre, que sigamos este consejo de Pablo de orar sin cesar. Estar constantemente en comunión, Señor, y ahí, Dios, tú serás el que nos transforme. Tú seas el que nos limpie, Señor. Tú seas, Señor, el que quite toda inmundicia de en medio de nosotros, Señor. Que ahí, estando en la intimidad de la oración, Señor, tú seas revelándote a cada uno de nosotros, seas revelándonos tu palabra, dándonos un entendimiento fresco de la misma, seas, Señor, dándonos sabiduría para todas las cosas, y seas tú, Señor, guiándonos
en lo que hagamos cada día. Padre, gracias, Señor, yo te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada hombre, por cada mujer, Señor, por cada niño que está ya trabajando también, Dios. Seas tú derramando tu bendición sobre sus vidas. Seas tú, Señor, bendiciendo sus trabajos, sus negocios, sus familias, bendiciendo, Señor, su entrar y su salir. Dios, que en sus casas reine la paz. Señor, si alguien necesita, Dios, sabiduría para manejar su matrimonio, Señor, tú seas trayendo esa sabiduría. Dice tu palabra, si alguno está falto de sabiduría, pídala y Dios la dará en abundancia. Dios, haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Haz tu obra, Señor. Padre, que no nos olvidemos de cuál es el objetivo. El objetivo, Señor, no es el obtener riquezas, el vivir sanos, el vivir felices. El objetivo, Señor, es agradarte a ti, Dios. Y que la meta sea un día alcanzar la primera resurrección, Señor, en la cual podremos gozarnos en tu presencia, junto contigo, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Rey, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.